Tenemos organización escolar, concepto y origen. El concepto consiste en el estudio de la escuela. También es investigar metódicamente la coherencia máxima en el funcionamiento de los diversos elementos para lograr facilitar los puntos principales de la organización escolar. Dentro de sus elementos tenemos la composición de la organización, los individuos y grupos interrelacionados, la orientación hacia objetivos y fines, diferenciación de funciones, la coordinación racional intencionada y la continuidad a través del tiempo. Entonces, podemos delimitar que el objetivo de la organización escolar es estudiar cada uno de los elementos que constituyen la escuela y las relaciones. Podemos explicar cada uno de estos elementos de forma resumida. Por ejemplo, la composición de la organización quiere decir cómo está delimitada la secuencia organizativa. Si debe empezar desde un rector hacia los estudiantes de forma organizada. Tenemos los individuos y los grupos interrelacionados, que es decir, en dónde se enfoca los objetivos, ¿no? En el individuo, que en este caso el principal objetivo es el estudiante, quienes los rodean, los compañeros, los padres de familia, etc. Tenemos la delimitación de los objetivos y los fines, que es decir, cada organización debe tener cuáles son sus objetivos a largo y corto plazo, sus objetivos específicos y sus objetivos generales. Tenemos la diferenciación de funciones, quienes van a ser la parte administrativa y la pedagógica. La coordinación racional e intencionada es el querer relacionar, el querer coordinar, forma parte del buen funcionamiento de la organización y la institución. Entonces es importante mencionar cuál fue el origen de esta organización escolar, la cual se dividió en dos etapas. La primera, que es la etapa precientífica, y la segunda, la etapa científica. La etapa precientífica es la que se vivió de manera natural o espontánea, donde prevaleció la educación artesanal. Esto fue durante el siglo de la Ilustración. Para la etapa científica se lo vio a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX, donde se vivió un periodo de transición, donde la pedagogía empezó a interactuar con la psicología, la sociología y la biología. Uno de sus grandes autores fue Montessori, donde él indicaba que la organización escolar tiene que tener el derecho administrativo, la legalidad, la delimitación, la responsabilidad, centralización y descentralización y la regulación de derechos y deberes. De la organización escolar del siglo V antes de Cristo surgieron varias instituciones en las cuales surgieron diferentes concepciones pedagógicas, donde estos fueron por varios cargos como los sofistas que orientaron a su formación, donde estos iban teniendo sus propios criterios para ver cómo se mantenía esta organización. A lo largo del tiempo fue cambiando lo que es en el siglo VII a.C., donde la vida intelectual se veía un poquito más relevante en la antigua Grecia, donde comenzaba a destacarse a través de las diversas escuelas filosóficas. Platón tenía un enfoque que era la dimensión pública y la política, ya que el estudiante se lo guiaba y se le instruía para esta situación, para este enfoque desde la dimensión. Aristóteles, el encargado de controlar la educación a través de su formación, era a través del Estado, donde podían controlar sus aprendices. La organización escolar en el Imperio Romano, donde mencionaba que esta lo subdividía en varios niveles, fue la elemental, la media y la superior. Estas eran importantes para tener de manera adecuada y organizada. El objetivo de esto era que en la antigua romana era inculcar los valores, la ética, la defensa del bienestar del Estado y esto indicarle a los estudiantes. Se centraba en los principios y los conceptos pedagógicos en el estudio y la concepción, donde se iba una figura donde tenían relevancia tanto el contenido en relación de los métodos que utilizaba el maestro para tener una manera más organizada en todo lo que corresponde y lo que encajaba en los ejes principales de la educación. Hacer una educación moderna donde tenían un nuevo dominio, nuevas organizaciones que requerían aquel conocimiento, donde se le instruían factores importantes a través de la tecnología que se está viendo de manera que incursionaran el potencial intelectual para poder progresar de manera a tener varias formaciones importantes y el progreso de estas bases teóricas que mencionamos. Educativa. El análisis teórico de la organización educativa considera un abordaje de las corrientes del pensamiento que en relación a las escuelas que explican la forma como se configuran los diferentes elementos que integran el escenario escolar. En este sentido, se elabora una comprensión del escenario escolar que se aparta de la lectura tradicional de la organización como máquina o organismo que involucra un enfoque sociológico de la estructura escolar, en la cual la escuela se plantea como una organización compleja. Esto lo menciona William Tyler en el año 1991.
y factores que justifican el desarrollo creciente que tiene la organización educativa, en la cual pues son 6 importantes. El primero es el aumento del sistema escolar con una creciente intervención del Estado en los procesos educativos. Segundo, la complejidad de las instituciones educativas con el aumento del número de centros, tamaño, funciones y complejidad de las relaciones. Tercero, el desarrollo de las ciencias de la organización y su incidencia en la realidad educativa. Cuarto, el desarrollo de la sociología y la psicología que han aportado nuevas orientaciones al estudio del comportamiento de los grupos. Quinto, la investigación ha suministrado un tratamiento más científico a la educación y ha proporcionado nuevos instrumentos de actuación a las organizaciones. Como último tenemos los cambios legislativos han impulsado nuevos estudios e investigaciones. En este análisis se resalta la importancia de la organización educativa como espacio para solucionar muchos de los problemas que tiene la escuela. Esto, pues, la organización educativa, de considerarse una disciplina de segundo orden, ha pasado a convertirse en un instrumento dinamizador de la actividad educativa. Pues el currículo sigue siendo imprescindible, en la cual pues es un elemento central de la organización escolar. La finalidad básica de la escuela, su razón de ser, es educar de forma intencionada y sistemática a los niños, jóvenes, en la cual así pues el currículo es el elemento central en función del cual se organizan las instituciones educativas. Además, el currículo es una herramienta en manos de profesionales para orientar los procesos de toma de decisiones con relación a qué, cuándo y cómo se tiene que enseñar, con qué y cómo, cuándo se tiene que evaluar en la educación escolar. Educativas se hace referencia al orden en que impera en una institución a desarrollar sus programas, es decir, que busca la calidad de la enseñanza y el aprendizaje, centrándose en la organización y la gestión de los centros educativos. Por otra parte, es una organización social integrada por varios actores que toman diferentes roles, como los alumnos, los docentes, los directivos y los empleados, ya sean administrativos o de limpieza, con el propósito básico de garantizar el saber. Los objetivos y los propósitos institucionales se han de tener en cuenta como el medio con el que la actividad, su actividad en la organización se convierte en un conjunto único, además de facilitar el logro de las metas comunes, procura la satisfacción de las necesidades personales. El análisis de aquellos objetivos es fundamental, no solo para clarificar el sentido, sino para el establecimiento de los criterios diferenciados de aquella institución. Como podemos ver, las organizaciones rígidas, las autogestionarias, las cogestionarias y las participativas. Acerca de las bases teóricas para el análisis de las organizaciones escolares. Cuando se habla de ellas, se habla en sí de una escuela como una organización, ya que en ellas se pueden distinguir los atributos y componentes que se asignan a las organizaciones en concreto. Están entre ellos los fines, los objetivos y propósitos que orientan a la actividad. También se encuentran grupos de personas con relaciones interpersonales ordenadas. También busca ciertos procedimientos que faciliten su eficacia y racionalidad. Muchos autores que abordan este tema estiman que si bien las organizaciones educativas pueden ser consideradas como grupos estables de relaciones sociales creadas deliberadamente para una intención específica de conseguir unas metas. Las teorías de gestión y las teorías de organización encontramos, según Hoyle, en 1986, en sí la teoría que comprende, en la teoría de organización comprende un conjunto de perspectivas diferentes a través de las cuales obtenemos una comprensión a la naturaleza de las organizaciones como una unidad social y de la realidad de la vida en las organizaciones. En cambio, en las teorías de gestión puede ser tan mecanicista que se alejen totalmente de las realidades de la vida organizacional. Y si conocimientos producidos por la teoría de la organización pueden confundir a la práctica y con nociones por la teoría de la organización. Estos pueden llegar a dar unas nociones alejadas de los problemas cotidianos. Para evitar estos riesgos, ambos tipos de teorías deben formar parte del complemento de la formación. Un claro ejemplo de la problemática de la relación entre estas teorías y de esta práctica dentro del campo de la organización escolar es el contraste ampliamente confirmado entre las teorías sobre liderazgo y las prácticas de los directivos escolares. Llegamos a las perspectivas de análisis de las organizaciones escolares. El estudio de las organizaciones escolares, sea para comprenderlas o para intervenir en ellas, exige la delimitación de los aspectos relevantes que configuran la complejidad del hecho educativo y el organizativo.
Y también la limitación de las capacidades humanas, así lo aconsejan, y así asumiendo que el proceso de categorización resta la necesaria riqueza al análisis y la enfrenta a los reduccionismos propios de cualquier versión parcial. Todas las organizaciones persiguen de manera explícita o implícita unas metas que orientan su acción y que permitan dar coherencia a su actividad. La referencia a la existencia de una dirección, de un sentido, es intrínseca al término organización y aparece en todas las conceptualizaciones que sobre un tema mismo del cual hablen o del cual se realiza. Iniciamos con el autor Bredenton, 1985, quien señala que las metáforas son estructuras lingüísticas que ayudan a los teóricos y prácticos a generar nuevas ideas, conceptos, teorías, modelos, para poder escribir, examinar y sobre todo comprender cada uno de los fenómenos educativos. Se considera que el uso de las metáforas propician una interesante o nueva perspectiva, donde nos va a permitir comprender cómo los sujetos perciben y representan el mundo de la vida escolar. En otras palabras, las metáforas nos permiten comprender de mejor manera cómo las instituciones educativas se organizan y se estructuran. Algunas teorías y explicaciones de la vida organizacional están basadas en metáforas y nos permiten ver y comprender una perspectiva diferente. Estas constituyen un campo de análisis fundamental para el conocimiento y la comprensión de la acción directiva. Estas expresiones lingüísticas y simbólicas revelan un nuevo mundo conceptual, donde las creencias y las prácticas nos permiten tener una nueva realidad. Tiene como finalidad generar nuevos pensamientos para poder solucionar las problemáticas educativas. Se habla de la escuela como una organización, ya que ésta tiene o posee atributos y componentes propios de una organización, tales como los objetivos, los fines, los propósitos, el grupo de personas que se interrelacionan entre sí de manera ordenada, las funciones que cada uno de los individuos cumplen de manera determinada y la búsqueda de propósitos para la eficiencia y eficacia de una organización escolar o en este caso de la escuela. La organización escolar necesita de un conocimiento de su naturaleza y de su funcionamiento. Entre ellas se tiene los principios, las teorías, los modelos y los enfoques. Por ello, la organización escolar es teórico-práctica. Por tal motivo, la escuela no puede ser vista como una unidad de gestión, sino que debe ser vista como una unidad de análisis y una unidad de intervención. Por lo mismo, el directivo no puede ser visto como un simple gestionador, sino que tiene que ser visto como un investigador de su propia práctica. Las organizaciones escolares no son estructuras predecibles, no funcionan de la misma manera o del mismo modo mecánico como funciona un reloj. No son empresas ni tampoco fábricas a las cuales se les puede pedir una rentabilidad o una liquidez. Sin embargo, poseen características de organizaciones formales como una empresa, tales como la división del trabajo, las estructuras jerárquicas y las reglas y los reglamentos que se deben cumplir. Según Holly, 1986, las organizaciones son el conjunto de diferentes perspectivas, da la teoría de Fayol, que es una teoría clásica de la administración que hace énfasis en las funciones básicas de una organización para conseguir la eficiencia. La organización escolar como área de investigación y conocimiento. Según García Requena, en 1997, define la organización escolar como el estudio científico de las instituciones educativas y de la adecuada y ordenada gestión de los elementos que integran para favorecer el aprendizaje y propiciar la educación. Tenemos que tener en cuenta que las instituciones educativas se rigen en normativas, en procesos administrativos, sistemas de gobierno y control necesarios, sus funciones educativas y organizadas. Bueno, dentro de esto se rigen componentes o recursos. Dentro de estos recursos son materiales, recursos humanos, recursos funcionales y formales, y por último recursos auxiliares y complementarios. Organización escolar en el área de investigación. Hoy en día se asume que la investigación se ajusta
mejora el estudio de la organización escolar. Tenemos la investigación y la práctica. Ambos pueden trabajar en común. Por un lado, la práctica se reconoce a la necesidad de desarrollar el conocimiento científico, ya que actualmente es insuficiente para abordar muchos problemas complejos de las organizaciones educativas. Y por otra parte, tenemos la investigación o investigadores, que admite que la gran parte de la investigación empírica puede ser también cualitativa, cuantitativa, es relevante para generar nuevas teorías o conocimientos. Podemos señalar que la organización escolar emplea métodos de trabajo comunes a otras ciencias sociales de la educación. Únicamente es insistir en la necesidad de buscar aquella metodología sensible a los contextos concretos y que tengan una preocupación aplicativa. La organización escolar en el área del conocimiento. Llamamos a la sociedad del conocimiento. Ha puesto en el énfasis en que los conocimientos son el factor más importante de los procesos tanto educativos como económicos, sociales, en general. El conocimiento en la organización de la escuela viene a ser un modelo de acción para la práctica y el desarrollo de habilidades, cuyo propósito es crear nuevas competencias individuales y construcción de nuevos conocimientos en cada una de las clásicas de la organización. Frederick Taylor. La teoría de la administración científica de Taylor se enfoca en la gestión del trabajo y los trabajadores. Él elaboró una teoría científica sobre la base de estudios sobre movimiento y tiempo que incrementan la eficiencia de un proceso. Este se llama teoría científica por el intento de Taylor de aplicar los métodos de la ciencia a los problemas de la administración para lograr una gran eficiencia industrial. Luego tenemos a Henry Fayol, que es la teoría clásica de la administración llamada corriente fayolista, en honor a su creador Henry Fayol, que se distinguió por su enfoque sistémico integral, es decir, sus estudios abarcaron a toda la empresa, ya que para Fayol era muy importante tanto vender como producir, financiarse como asegurarse los bienes de la empresa. En fin, la organización y sus componentes se consideraban como un gran sistema interdependiente como clientes internos. Max Weber, la organización burocrática es un sistema organizativo basado en un conjunto de funciones formales establecidas mediante reglas legales, racionales, escritas y exhaustivas. El poder del individuo es interpersonal y procede de la norma que crea el cargo. Estos cargos están ordenados jerárquicamente. Cada puesto inferior está bajo el control y supervisión de un puesto superior. El desempeño de cada cargo se basa en la preparación especializada de su ocupante conductista, que éste aprenda las conductas observables, medibles y cuantificables. Luego, paradigma cognitivo, que este es el organismo que desarrolla procesos cognitivos y afectivos. Paradigma sociocultural, el escenario en donde se realizan las interrelaciones entre personas y el medio ambiente. Paradigma constructivista, este organismo que desarrolla procesos cognitivos y afectivos en un escenario de aprendizaje. Y por último, paradigma conectivista, que este aprendizaje es un proceso de conexión entre fuentes de información. La cultura organizacional en la institución educativa es el conjunto de actitudes compartidas entre los miembros de la institución educativa. Sus conocimientos, creencias, mitos, sentimientos, palabras y comportamientos y acciones. La cultura organizacional se manifiesta mediante ritos, lemas, emblemas, tradiciones, ceremonias, costumbres y reglas a través de los referentes, marcos y teorías psicopedagógicas. Esto quiere decir que en varias instituciones esto se ve más relevante en las particulares porque de alguna manera tienen sus tradiciones, en este caso como las religiosas. Es el elemento que representa la parte menos visible de la escuela, pero tal vez no la más importante. Formalmente se define el desarrollo organizacional como un esfuerzo de gran alcance, apoyando desde la más alta administración para mejorar los procesos de solución de problemas y la renovación de la organización, particularmente por medio de un diagnóstico más efectivo y participativo y una administración de la cultura organizacional. Son énfasis en el equipo permanente de trabajo, en el equipo temporal y en una cultura intergrupal, con la asistencia de un consultor de operaciones y la utilización
de la ciencia conductual, aplicando que incluye las actividades de investigación. De esto se trata la organización en las instituciones educativas. El modo educativo que se maneja en la escuela es el que se propone en los planes y programas de estudios creados por la Secretaría de Educación Pública. Además, esta maneja un modelo constructivista de enseñanza y aprendizaje, en el cual el docente se convierte en un facilitador de conocimientos y el alumno deja de ser un receptor pasivo, ahora se convierte en un actor activo del proceso de enseñanza-aprendizaje escolar. Creencias y o costumbres. Al ser una escuela pública, en nuestra institución se respeta la libertad de culto. No se permite hablar, apoyar, criticar o rechazar cualquier tipo de creencia religiosa, permitiendo que cada alumno, maestro o padre de familia se sienta libre de profesar la religión que mejor le parezca. Siguiente. La estructura organizativa escolar. Tenemos 3 puntos. Órganos de gobierno, órganos de representación y órganos de coordinación docente. En el órgano de gobierno se subdivide en 2, los que son las unipersonales y colegiados. Las unipersonales encontramos a los que son el director, que estudios y al secretario. En los colegiados encontramos a los claustros de profesores y consejo escolar. En los órganos de representación tenemos las asociaciones, que son los de padres de alumnos y los alumnos. Y por último tenemos lo que son los órganos de coordinación docente, que son los tutores, equipos de ciclo, departamentos, comisión de coordinación pedagógica y equipo docente. Muchas gracias. Hablar de política y hablar de organización educativa realzan un tema sumamente importante y para ello también es realmente usual hablarles de la manera en cómo trabaja una escuela. Primero, abordaremos 3 temas que van inmersos dentro de ella. Primero, la cultura y el entorno, que es en el que se encontrarán tanto los directivos, docentes y estudiantes. En segundo lugar, tenemos los objetivos y los recursos que estos van a poseer para dar una clase totalmente espléndida. Y finalmente, una estructura tecnológica que abrirá las puertas a cada uno de ellos, obteniendo en sí gran ventaja tanto para los docentes y estudiantes debido a las nuevas formas de aprender gracias a la tecnología. Otro tema realmente usual y que se ve inmerso dentro de lo que es la escuela son los objetivos que se va a plantear. Y para ello tenemos los propósitos institucionales y las intenciones generales. Pero dentro de las intenciones generales abordamos 2 temas más, los cuales son las propuestas curriculares y las propuestas organizativas, dando a conocerles que las propuestas organizativas ayudan y abordarán de manera usual para que éstas obtengan grandes resultados de manera general. Y las propuestas curriculares se basan más en el tema de la organización o la puesta en escena dentro del aula de clases, en donde se verán inmersos más los docentes y los estudiantes. Pero también algo que permite una conjunción dentro de ellas son las planificaciones, que son un trabajo del docente para dar las clases, y finalmente los proyectos, que son el reflejo del aprendizaje de cada uno de los estudiantes. Estos enfoques estructuralistas parecen ser particularmente valiosos para enlazar los diversos componentes de la organización. En cuanto a la estructura administrativa de régimen disciplinario, medio institucional, de arquitectura e ideologías de vigilancia y control, dado que ponen en relación las pautas más profundas de la estructura y los significados a los que no tienen acceso las teorías funcionalistas e interacciones, en donde encontramos que poseen visibilidad y invisibilidad del control de acuerdo a Bernstein. También encontramos la construcción política del alumno, en cuanto al objeto corporal, como en los regímenes disciplinarios del pasado, o en cuanto al sujeto, como en las tecnologías terapéuticas y las confesiones, de acuerdo a Foncay. Este marco bidimensional subyace a los tipos de organización escolar educativa, mientras que el modelo factoría aborda a la escuela a la base de monitores que se caracterizan por los extremos del poder disciplinario y el control visible.
que surgen en el marco citado de otras posibles combinaciones de organización de medio, de relaciones administrativas, técnicas, que van más allá de las formas de organización de identificación de ahora como en las escuelas. Pero estamos más cerca de la identificación de las propiedades de la organización de la escuela en el sentido ordinario de la palabra. La importancia del sustrato discursivo de la enseñanza indica que este no es el principal problema al que tienen que enfrentarse las teorías de organización. Esta línea de investigación da prioridad a la indagación en torno al triángulo didáctico de docente-aprendiz, en este caso es el alumno, el aprendiz, objeto de enseñanza, y la lleva a cabo a través del estudio del discurso, eje de interacción educativo, y lo hace en conexión de diversos campos de la psicología. La educación es una actividad que se desarrolla en múltiples escenarios, también con múltiples factores contextuales relacionados al entorno sociocultural, institucional y el ser humano, que envuelven y condicionan los procesos educativos distintamente percibidos en función de los factores socioculturales, condicionan aquellos procesos de enseñanza-aprendizaje. Los tres polos del triángulo didáctico, como se puede observar, docente, alumnos, contenidos de enseñanza dispuestos a ser enseñados, y los materiales en que se apoyan alumnos que interactúan permanentemente en la relación con los diversos contextos que inciden en ellos. La base son los procesos de enseñanza y aprendizaje en todos los campos que construyen el Centro de Investigación de las Didácticas, de lo que Val y Forzani en el 2002 denominan la dinámica instruccional, que es el eje de los procesos educativos y de ahí sus potencialidades para el conocimiento de cómo estos procesos se llevan a cabo. ¿A qué nos referimos con informatizado? Pues bueno, es aplicar los medios informáticos en nuestras actividades diarias. En la sociedad del conocimiento se valora el aprendizaje y no solo la enseñanza, es decir, que se reconocen aquellos aprendizajes que se realizan en ámbitos y espacios, en organizaciones alternativas en las escuelas, con modalidades y tiempos que confrontan la estructura y la identidad transmisora, para que pueda existir una condición a la incorporación de las nuevas tecnologías de información y comunicación a sus prácticas educativas, y que con estas podemos funcionar como organización en la sociedad. Según estos dos autores, Castell y Hartwright, nos indican que existen dos dinámicas complementarias en los sistemas escolares. La dinámica 1 nos indica que la sociedad tiene como competencia ámbitos, fuentes, modalidades, productores de conocimiento e información, donde se hacen presentes y estos son valorados, aceptados socialmente. El otro ámbito es donde nos indica que la identidad de la escuela como institución encargada de transmitir y enseñar a las nuevas generaciones con la descentralización de la enseñanza y la transmisión de información y conocimiento hacia el aprendizaje de competencias sociales, productivas para un contexto de inseguridad, incertidumbre y complejidad en transformación de relaciones familia-escuela y escuela-ámbitos. En sí, podemos concluir que se debe formar a los estudiantes en y para la vida. ¿Dónde? ¿Para qué? Para adquirir para que estas nuevas generaciones tengan un contexto de transformación en cuanto a tecnologías y economías. ¿En qué? En aquellos procesos que se extienden a todas las etapas de la vida y que estos se formen en valores de colaboración, solidaridad, tolerancia, aceptación y convivencia. La estructuración de la organización académica y de las normas de funcionamiento de los centros educativos son esenciales para posibilitar el cambio. En literatura referente a la organización escolar, se cita con frecuencia a Márquez en el 2004, que clasifica los elementos estructurales de los centros en: punto número 1, los materiales. Entre estos tenemos a los edificios, a las instalaciones, mobiliarios, aulas, metros cuadrados por alumnos, material didáctico, recursos informáticos, otras dependencias y otros recursos. Como punto número 2 tenemos a los personales. En esto tenemos a los equipos de directivos, a profesorado, personal de administración y de servicios, a los alumnos, a las familias, a los servicios de apoyo al centro como son organizaciones públicas o privadas. Como punto número 3 tenemos a los funcionales, los cuales son los presupuestos, la jornada escolar, horarios, normas de convivencia, etc.
Los tres en conjunto van a definir la idea clásica del centro docente como una organización humana que desarrolla su actividad en un espacio físico, con una estructura y con un fin primordial, como es la educación de los alumnos y la consecución de los fines de la educación, mostrando las distintas leyes educativas. En lo referente al organigrama, se conserva la estructura piramidal, siendo dicha organización no es lo menos referente a los órganos colegiados de gobierno y de coordinación docente. En la punta, en la parte piramidal, tenemos al Consejo Escolar, como máximo órgano de participación de todos los estamentos de la comunidad educativa. Bajando un poco a la mitad, tenemos al Claustro de Profesores, como órganos colegiados propios de la participación de los profesores con responsabilidades pedagógicas. Mucho más abajo, pero no menos importante, tenemos a los órganos de coordinación docente, donde existe una gran pieza básica y diferencias propias de cada nivel. Así los departamentos se diferencian por cada materia que imparten, siendo los profesores especialistas en ella, con dedicación en todos los cursos. Por contraste, los equipos de ciclo se agrupan por cursos o ciclos, los maestros generalistas, y ponen mucha más atención a un grupo en concreto. Con independencia de los modelos organizativos y de innovaciones pedagógicas a nivel general del sistema, la autonomía de los centros educativos pasa a ser una ventana por donde entran nuevos aires, nuevas experiencias y nuevas motivaciones y modelos que ayuden y redunden a la mejora de la enseñanza. Para ello se ejecutarán nuevos tiempos en el punto número 1 se encuentran los centros y su autonomía, donde la autonomía se considera como un elemento donde puedan solicitar con los centros educativos con el fin de alguna mejora en sus procesos, aumentar la calidad de sus procesos, prestar un mejor servicio en lo que respecta a la educación. Por lo tanto, esto llega a ser un medio, más no un bien en sí mismo. Como punto número 2 tenemos los profesores, que viene a ser la especialización y formación. Cabe destacar que la especialización es algo circunstancial con el profesorado, pues no es suficiente una formación inicial, pues el sistema educativo es tan complejo y dinámico que junto con el avance de distintas ramas de la ciencia, hace que los avances tecnológicos tengan una necesaria formación y los docentes deberían de estar en una formación continua porque deberán de mejorar tanto su propia materia como los métodos didácticos, los métodos pedagógicos actualizados. Punto número 3, los alumnos y la atención a su diversidad. Se sabe que la atención a la diversidad es responsabilidad de todo el profesorado, y aunque se atienda a los alumnos de forma grupal en las tutorías, las respuestas personalizadas a las necesidades de cada uno de los estudiantes es un rasgo especial de la tutoría y la orientación en todos los centros educativos, donde existan apoyos y programas para la mejora del aprendizaje. Cabe destacar que no se debe de olvidar a los de alta capacidad intelectual,